Nos saltamos. O no se para. Nos saltamos. Vamos al mirador. ¿Así le dicen acá, Sí, esta zona? el mirador está. Es un parque artificial que se llama Tangamanga. Está Aquí no haciendo puedes ejercicio mi andar amigo. A 20 Ajá. kilómetros por hora más de 20 no puedes. Ok. Si no te infracción. Vamos ahorita en la autopista que va de Jalisco hacia San Luis Potosí. Quisimos detenernos en este lugar. A nosotros se nos hace muy curioso esta forma de construcción. Es una estación de gas, de gasolina. Mira, tienen aquí para carga eléctrica, sí. para los que vengan en sus coches eléctricos. ¿Ya viste el carrito de Red Bull? Sí. Aquí adelante. Mira. ¡Wow! Un Burger King. El taller, el Max Store. Restaurante. 24 horas. Chéquense este bochito. Qué padre está. ¡Wow! ¡Qué chido! Mira. Hola, buenas tardes. Miren, tienen souvenirs. ¿Ya viste cómo pusieron eso ahí arriba? Ay, de veras. ¿Tú habías visto una tienda así como esta jamás? No. Wow. Miren, y allá están los trailers. Entonces es como una parada así para los viajeros, Sí. ¿verdad? Mira, esta qué De padre hecho, está. la muchacha decía que Harley. aquí había regaderas para bañarse y mira, Ah. que tienen aquí Oh, chanclas, entonces toallas. llegan Y aquí está se buen dan sus precio, baños. 249, tu jabón, tu toalla, Ándale. tu bolsita, tu plástico. Muy bien. Sala de TV. ¿Quieres llegar a descansar un poco? O sea, aquí te puedes meter. Mira, es como un cine. A ver si no me regañan por meterlo. ¿Quién sabe cómo será la dinámica aquí? Yo creo que pagas Ya están viendo la serie. por hora o algo, ¿no? Ah, ya, que sale este Calvin, ¿qué? Calvin, Ay, se me olvidó ese el que hace Superman. Sí, ya lo estaba viendo y luego me dice Omar, ah, ya sé por qué la estás viendo. Y yo, no, si es que la trama está muy La buena. trama está muy buena. Te queda bien. Botas, tenis, pantalones. O sea, aquí te puedes echarte tu bañada y llevarte tu ropita nueva a gusto. Pues está padre esta parada técnica, ¿no? Mira la troca volteada ya. Sanitarios. Ahí dice dónde están los sanitarios. Ahí por si quieren comer, o sea, echarse un snack. Todo con la temática de los motores, miren. Qué padre. Un mazapán gigante. Órale. Mira, café. Qué chido. Ah, esto es para acá. A ver, vamos a mostrarles el baño, miren. ¡Oh, qué chido! Sus bombas de gasolina, pero son para lavarse las manos. Tenemos de la roja, de la negra, de la verde. Ahí está el letrero de regaderas. Nos explicaron, llegan aquí las personas, los viajeros, se pueden pasar a dar su baño, compran aquí mismo su ropa nueva, limpia y listo para seguir su camino. Un concepto que la verdad yo no conocía, se me hace muy innovador a mí. Hace muchos años que ya no pasaba por acá, nosotros veníamos ya de más chicos, tenemos familiares que viven acá en San Luis Potosí, de hecho vamos a visitarlos, pero tenía muchos años que no me daba una vuelta por estos rumbos. Entonces esto para mí es muy innovador. Y para Carmen, que ahorita está en la parada técnica, dice, las llantas, ahí, fíjense la torre, estos vehículos antiguos, brandeados así, de las marcas más emblemáticas, pues, que generalmente suelen patrocinar a todos los temas de rallies y carreras. Qué padre. El Shelby GT500. Los que son expertos en estos temas
Díganos de qué año viene siendo este vehículo. Literal, se llama El Taller. Está bonito, está curiosito. O sea, el lugar, pues, cómo lo tiene la temática y todo. Este tramo es el tramo rápido que vas hacia San Luis. Nos recomendaron tomar este, que es el que dice tramo. Se van a encontrar letreros que dicen vía rápida Monterrey Saltillo. Vienes de allá y vamos hacia San Luis Potosí. A ver qué nos encontramos, amigos. Pues acompáñenos, les vamos a ir mostrando las curiosidades que nos vamos a ir encontrando como estas, ¿no? Inmediatamente de aquí de la parada técnica que hicimos, ya tú luego ves el cambio de infraestructura carretera, que es de reciente creación, es para hacer la vía, el trayecto mucho más corto. Libramiento Poniente de San Luis Potosí, me dicen acá que así se le denomina a esta vía carretera. Y pues miren, también el paisaje, ¿verdad, amor? Que es muy, es completamente ya distinto al que estábamos viendo. Ya es un paisaje completamente, vean, rocoso, árido, y eso que ya estamos en temporada de lluvias. Sí, de hecho ha estado lloviendo. Ya estamos en temporada de lluvias, pero vean el paisaje cómo está rocoso. ¿Ves de este lado? Ya bien rocoso. O sea, es impresionante cómo, te das cuenta cómo la línea de divisoria de un estado a otro no nada más es como está en el papel, sino que te cambia inmediatamente hasta el paisaje. Sí, mira cómo se ve que partieron los cerros para hacer esta carretera, que es el Libramiento Poniente, ¿verdad? Me dices, sí. Libramiento Poniente de San Luis Potosí. Mira, rocoso, completamente ya rocoso el suelo. Sí, tengo muchos años que no venía por acá. Nosotros veníamos de chiquitos en camión y esta carretera pues no existía. Dice mi mamá que por las cuestas teníamos que pasar, o sea, subir y bajar así. Y aquí es muy notorio cómo ya, miren, cómo cortaron los cerros para hacer estos pasos. Miren, amigas y amigos, pues estábamos más cerca de lo que yo me imaginaba ya de San Luis Potosí, pero vean la infraestructura, a mí se me hace padrísima. Le digo a Carmen que me recuerda mucho los paisajes de allá de Nevada, en Estados Unidos. Ándale. Aquí les mostramos los cruces, uno para seguir hacia Zacatecas, Saltillo, y aquí nos encontramos esta caseta. Ahorita les vamos a decir cuánto pagamos en casetas, nada más del trayecto. Pero esta, a ver, aquí vamos a checar cuánto nos va a costar para utilizar este libramiento. Para los autos son 56 pesos, es poquito. Ah, caray, ya rectificamos porque entramos por un lado donde no se podía pasar de la caseta, nos regresamos. Es que en las casetas hay unas partes en donde se dice telepeaje, que es una tarjeta o un chip que tú traes y te hace el cobro automático. Ya tú le recargas esa tarjeta o ese chip y te va haciendo el cobro. Nosotros no la tenemos, entonces entramos a ese carril, nos tenemos que regresar para meternos al de pago en efectivo. Y ya me sacó la cuenta Carmen, son 1,060 pesos. 1,060 pesos. 1,060 pesos lo que hicimos de pago de casetas. Nosotros venimos desde Ciudad Guzmán, Jalisco, que es una ciudad que está muy cerca de Colima, quitando ese pago de esa caseta de Colima, que ese no lo hicimos nosotros porque nosotros estamos más hacia el lado de Guadalajara. Para los que viajen desde Guadalajara, prácticamente casi lo mismo, nada más agregamos 2 casetas nosotros y son 1,060 pesos, prácticamente desde allá hasta acá en pura autopista. Yo les digo, venía cuando estábamos más chicos y se me hacía un viaje eterno, como que yo sentía que perdíamos todo un día para llegar acá, y ahorita ya se acorta el trayecto alrededor de 5 horas más o menos, es lo que se hace. Todo esto es nuevo, son puros fraccionamientos nuevos. Nos saltamos,
Síguete emocionando. Nos saltamos lo que es la zona industrial y vamos a empezar a ver los puentes. También muchos conocen a San Luis Potosí como la ciudad de los puentes, porque se han construido muchos. Este es el primero que yo veo, y toda esta zona son muy notorios de fraccionamientos nuevos. Muy grande, ha crecido mucho la ciudad, San Luis Potosí, una ciudad con una vocación industrial. La planta de BMW, por ejemplo, se encuentra en esta ciudad. Lo que les estábamos platicando, la ciudad de los puentes. Esta zona es una de las zonas altas de la ciudad. Algunos le dicen las lomas. Va a estar May Salazar. Le digo a Carmen que se me hace muy bonito esta zona. Uy, se me figura mucho a una de las zonas de la Ciudad de México, por allá en Santa Fe. Estas vialidades con estas zonas arboladas, estas palmas. Ahí está el TEC, ¿verdad? Sí. Es el Va TEC. a entrar por acá, aquí en esa placita. Órale. Toda esta zona, ¿cómo la conocen? Es en Las Lomas. Las Lomas. Y acá está la zona residencial más fregona, está en el club de golf La Loma, La Loma. que es el mismo dueño del donde estamos. nosotros De ahí. allá abajo. Pero acá Órale. la verdad es que sí son, bueno, Ya otro nivel. es otro nivel y Ujú. hasta el servicio anual es caro. Aquí está el TEC de Monterrey. Monterrey. Eran unos cerros estos y se hicieron casas. Ahorita donde va es el club de golf. Es digo, ahí no nos dejan entrar hasta a menos que llegue uno invitado por alguien. Ya, claro. Ay, pero mira qué bonita vista, ya se alcanza a apreciar Sí. desde acá arriba. Y hay otra, digo, a mí me acaban de invitar a un lado, se veía muy padre. Yo no, Ujú. mira de aquí. Padrísima que se ve la vista ya. O sea, aquí se ha ampliado mucho hacia los cerros. Hacia los cerros. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque al final de cuentas la gente lo que quiere es vista. Ajá, y sentirse arriba de los demás, ¿sí? Mira, la vista, pero ¿sabes cuál es el problema? Ajá. Que tú construyes un edificio Ajá. y adelante se construye otro. Otro, ya te arreglaron tapa. la pista de atrás. Sí, es cierto. Ese es un problema. A mí me tocó estar en el municipio en desarrollo urbano Ajá. y hubo quejas. Me decía, oye, yo invertí, yo hice esto y ahora resulta que ya me taparon. Sí, pareciera. Hay otra, ahorita donde nos lleva Jaime. Es que aquí las... ¡Ay, hijo de su madre! No inventes. Era cerro. Chéquense la vista, amigos, chéquense la La vista. trituración ahí de la Ajá. piedra. Aquí no es como Buen que llega un albañil, desarrollo. oye, aviéntate para las... No, los Ujú. cimientos, aquí métele maquinaria para triturar la piedra. Que eso es una ventaja, ¿eh? Pues sí. Porque aquí está macizo el suelo. Pero cuando llueve, el problema es, imagínate las corrientes de agua. No, es impresionante. Ya no hay la absorción que tenía antes por los cerros. Ahora el problema es para la gente de abajo. Esa es la plaza una de las plazas San Luis. La que se ve aquí De adelante. delante, es una Ok. plaza pues, donde están tiendas así como Sears, como Adidas. Órale. ¿Y es de las más nuevas esa? Esta es de las nuevas, pero no Ajá. la más nueva. La más nueva ahorita ok. está por el Parque Tangamanga, Park. Ok. Así se llama, de de par. Park. Y sí, muchas tiendas así pues de marca. Pudiéramos decir que esta es la zona nueva de San Luis Potosí. Nueva y la más curra. Se puede Ok. decir. Sí, la verdad es que es de... Ya. Digo, el club es otro nivel. Otro te digo, nivel. ahí. Ajá. La verdad es que sí está muy bien. Digo, yo he tenido la oportunidad de Ujú. invitando ahí y me quedo impresionado. Digo, ay, caray, qué casas. O sea, está... Ya, o sea, adentro del club, ahí a Sí. los alrededores están las residencias. Hay gimnasios también muy buenos, ya. hay restaurantes, hay todo. Y hay mucha seguridad. Ya. Cada tipo que baja con su hijo, Ujú. baja con su séquito de seguridad, ¿no? Porque, Órale. pues, algún millonario, algo Claro.
ya hay gente reconocida así del medio artístico, algo que pues tienen sus casas aquí y ahí viven. Lo puedes ver mejor desde allá. Ajá. Son los juzgados, aquí está el Consejo de la Judicatura Federal, todo esto son los el Poder Judicial de la Federación. Todo esto. Liverpool, Guadalajara. Todo ese, hasta arriba. Es un edificio, está impresionante. Ahí es donde se todo eso. imparte justicia. Poder Judicial Federal. de la Federación. Ahí tiene el letrero. Y ahí está la vista, mira. Una de las vistas, pero ahorita se ve mejor allá donde nos lleva. Este es el mejor hospital de San Luis. Dentro, Las Lomas. Sí, Las Lomas. Las torres estas Las Lomas. Es muy buena. Es Atención. de buena atención, de los mejores médicos y demás. Esta es una escuela alemana. También, pues, como hay mucho alemán ya aquí. Terranova. Ah, por lo de las... Oye, ¿las plantas es la de Audi o la de BMW? BMW. Aquí está BMW. Está la General Motors también, son armadoras. Ok. Pero esas atrajeron muchas empresas. Claro. Que les hacen que el plastiquito, que la llanta está John Deere. Y esta es otra zona también. A mí se me hace... Wow. Yo digo, yo no compraría acá nada más por la subida esta. Se me hace una pendiente. Ha habido accidentes, una vez Sí, se ve. se bajó, le fallaron los frenos y se estampó allá con un puesto de tacos y mató a un chavo jovencito. Ay, caray. Sí, está cañón, aquí que trae buenos frenos. No, de hecho alcanzo a ir como que te patinan las llantas en ratitos. No Pues, hace sentido, pero yo le meto acá la velocidad. Sí, no, pues lo bueno que traes ahí Este es parte del colegio que nos decías también, ¿no? Es otra escuela. Tec Milenio, mira, acá arriba. Yo acá no conocía, Duré. Vamos al mirador. ¿Y así le dicen acá, a esta zona? El mirador estaba todo lleno de... Dije, oye, va a llegar aquí la policía. Y dijo, no, todos andan igual. Caray. Bueno. Yo no conocía. Por eso ahora me llamó la atención. Dije, no manches, qué bonito se ve. Ahorita San Luis de acá. Órale. ¿Este edificio de qué es? Es un edificio así, de ese del oxidado y demás. Ajá. Qué curioso. Creo que son restaurantes y demás. Ajá. No sé qué es. Es muy bueno. Órale. De Ford, creo que se llama. Mira. Ah, Mira sí, qué diseño es de tan Ford. padre. Sí, está padre. Y está muy rica la comida ahí. Órale. De Ford. Esos sí son departamentos. Órale. Avenida Sierra Vista. Sí, te digo, yo duré un rato de no subir. Cuando subí, carambas, todo es una ciudad. No, ya es otra ciudad. Ajá, es otra ciudad. Dentro, o sea, acá en las afueras. Sí, en la parte alta. Sí, Ajá. re chino. Mira. Órale, la vista. Es una parte, porque bueno, no se alcanza a ver la otra parte de la ciudad de acá, de este lado. Órale, mira nomás. Ve todos los terrenos que están como No que manches. Aquí lo que te cobran, en realidad, es la ubicación, no Sí, por la vista. claro. Y mira, lo que siguen allá las calles, sigue creciendo. Ahí va, para allá. para allá. Ya llegamos acá al famoso mirador. Es muy famosa esta zona porque vienen los chicos y las chicas a apreciar esta vista que les vamos a mostrar. Miren, prácticamente una vista de gran parte de la capital potosina. Miren, esa construcción que ven es un museo, el Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes. Y ese museo que está padrísimo para los niños, que los traen de muchas partes del interior del estado a ver y realizar actividades en ese museo. Inclusive tienen unos observatorios para el tema de las estrellas y todo eso. Esta construcción que está aquí, que se ve de este lado, es el centro de convenciones de San Luis Potosí. Y toda esta vista nos comentan que estamos apreciando prácticamente alrededor del 40% de lo que es la ciudad, porque hacia este lado hay todavía gran parte de la ciudad. Todo eso verde que se ve ahí es un parque artificial que se llama Tangamanga. ¿Cómo cuántos años tendrá el parque? 40. Como 40. Ahí nació esa iniciativa de crear un parque artificial que gracias al riego se mantiene así verde, porque toda esta zona, como la pueden apreciar,
Es zona desértica. 400 hectáreas. 500 hectáreas. Chihuahua, grandísimo. Ya me imagino en la noche la vista que debe de tener. Pues amigas y Está muy amigos, grande. aquí estamos mostrándoles algo de nuestra Todo lo que visita van a construir allá. a la Sí. ciudad. Miren cómo están, plena construcción. Se ve como todo el desarrollo que se está generando. Y en la parte de atrás hay edificios, ahí atrás, 1, 2 lomas más hacia allá. Las universidades se concentran aquí. Gran parte de las universidades, las escuelas, clubs. Está el club de golf, que también nos decía mi tío que es uno de los más padres de las zonas, también de las, pues de las más costosas, ¿no? Exclusivas. De las más exclusivas de toda la ciudad. Esta es la entrada al parque. Órale. ¿El acceso entonces es gratuito aquí al parque? Sí. Ah, qué Y bien. hay tres accesos. Uno aquí, Ajá. ahorita vamos a salir por el principal. Ok, mira qué padre. Ahí Y está aquí no haciendo puedes ejercicio andar, mi amigo. A 20 Ajá. kilómetros por hora, más de 20 no puedes. Ok, Si no te infraccionan. Ah, va. Aquí tienes que hacer a vuelta de rueda. Así de súper despacito. Ey. Por la gente, para evitar accidentes, Sí, yo aquí creo. el peatón tiene preferencia. Aquí es 20 máximo. Mira, Órale. todos andan así. Órale. Ah, qué curioso, sí, ¿no? Y aquí el domingo está lleno, corriendo la gente en bicicleta. Ah, mira, ahí está Ujú. Uy, me acuerdo de ese avión todavía. Sí, 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 ¿cuántos? De chiquitos que venimos nos metimos ahí ese, mira. ¿En serio? Sí, ¿cómo no? De la Guardia Nacional. Bueno, Ya lo pintaron porque no era de la Guardia ah, Nacional, ya, ¿eh? a lo mejor es el otro, porque Ah. parece que es reciente. Oh, Sí, entonces este es reciente. Este es reciente. Que lo Porque yo me robaron. acuerdo que nos metimos a uno. Sí, va a ser ahorita, vamos a verlo. Yo a veces cuando vengo los domingos me voy a caminar aquí hay una ruta. me Órale, gusta. no, hay pues qué muchos, bonito, aquí mira. la verdad es que hay muchos lugares para ir. Darle. Amigos, aquí les vamos mostrando el emblemático Parque Tangamanga. Nos metimos por esta zona para evitar el tráfico, porque ahorita está un horario de tráfico pesado y esta es una ruta alterna para saltarnos el tema del tráfico. Nomás que ocupamos ir mega despacito. Este es de este también me acuerdo. Y ahí tienen como sus terracitas, cabañitas, mira. Sí, yo creo que para hacer las carnes convivencias. asadas aquí, o cuando festejan el cumpleaños de alguien, ya no rentas un salón. Se vienen aquí. Pues aquí. Mira, ahí se ve gente ahí al fondo. Sí. Están haciendo su picnic. Toda esta flora vinieron, la plantaron, ¿verdad? Aquí. ¿Alguna? Algunas sí es de aquí endémica, yo Sí. creo. Sí. Ah, ok. Esquites como aquí. Ándale. Pero la mayoría vinieron, la plantaron y la conservan con el riego. De hecho hay un vivero adentro del Parque Tangamanga que está produciendo, y también de aquí puedes salir para plantar a la ok. ciudad o aquí, porque Ya. aquí también se caen los árboles muy seguido por los vientos tan fuertes. De hecho, cuando hay vientos fuertes, lo primero que hacen es cerrar el Parque Tangamanga para evitar accidentes. Por la caída de los Por árboles. la caída de los árboles, porque pues siento que pues la tierra, pues, este petate no está muy buena, no está tan profundo. Mira, está la patrulla y dice guardaparque. Ese es el que anda vigilando. Entre otros andan en motos. Ah, ok. Allá, para allá, después vamos a ir a lo que es el parque de japonés, y está el teatro. Allá Hay muchas adentro. cosas para aquel Es de lo nuevo, yo creo. de lo nuevo. De lo sí. nuevo, ok. Mira, a lo mejor vinieron a ese avioncito. Es posible. Hay canchas de tenis, no, pues hay muchas cosas, la verdad es que sí le han... No, pues 400 hectáreas, dices, no, está enorme. Está enorme. Y hay un lago, por allá el lago. Ahorita con la lluvia está padre. No sé si se llenó o no, pero... Y esta es la entrada principal, está muy bonita, todo el pasaje. Hay personas que vienen, mira, después de comer, y está apto para poder caminar, inclusive hay bancas y todo ahí en el centro. Está ya pavimentado, entonces el trayecto ese lleno de árboles, desde aquí hasta la salida se ve impresionante. Y a aquel lado están todos los monumentos a hombres ilustres potosinos. Ahí tiene su nombre de un músico muy famoso. Aquí está el que compuso el himno nacional, Ponciano Arriaga. Todos los grandes hombres ilustres. Y el poeta potosino Manuel José Otón también. Amigos, pues aquí nos va platicando mi tío Alfonso, que les platicaba yo en el video de Zapotlán, allá de Ciudad Guzmán, que le tocó conocer personalmente al gran Juan José Arreola, tu maestro de ajedrez.
Sí. y de muchas cosas más, ¿verdad? Sí, claro. Maestro de vida. Estas Bueno, Juan José cosas. Arriola una vez vino aquí a San Luis Potosí. ¿Ah, sí? Ah, ok. Aquí me No platican sabía. algunas personas que aquí lo conocieron y se acuerdan de él con su capa, su sombrero y que Órale. la frase esa de no lo conocía porque todo se asombraba cuando caminó en lo que es el centro histórico de Ujú. San Luis. Ok, Mira, esta es la entrada principal al Ajá. Parque Tangamanga. ok. Esa es otra. Esta. Aquí estamos saliendo. Tangamanga, mira. Ahí está. O sea, lo atravesamos como quien dice ahorita. No, De allá. hicimos algo así como una crucecita porque nos Ah. faltó todavía, el parque es más grande. Ok, pero ya nos sacó a esta, Nos cortamos. sacó ya aquí Ok, a otra A zona, otra y zona. evitamos el tráfico. órale. Porque entonces aquí también padecen de los temas de tráfico. No, bueno, No le pide nada a Guadalajara en No, ese no. tema. yo creo que todas las ciudades tienen ese problema. Sí, ¿verdad? Sí, esta Estamos todavía en es una de la segunda avenida más importante de San Luis, es esta que se llama Himno Nacional. Está muy larga Órale. esta avenida. Ya. La principal es Carranza, después la veremos. Aquí es el Monumento a la Revolución. Las Adelitas y los revolucionarios ahí. Después, Ajá. Muy bien, pues aquí venimos al Pollo Pepe, famosísimo Pollo Pepe de Guadalajara para el mundo. También vi varias farmacias Guadalajara por aquí, sí, ¿eh? no, pues Sí. en todos lados.